Muy buenas tardes con todos y todas ustedes. Un jueves más llegando a sus hogares con mensajes claros y sobre todo concretos, como siempre lo digo. Ustedes nos han pedido varios temas y estamos enfocados jueves a jueves de tratar de invitar a los mejores profesionales, tanto de la ciudad, del país y, por qué no decirlo, internacionales, para que despejen cada una de las dudas que tenemos frente al control y cuidado de nuestra diabetes. Y también hablar de temas muy importantes que nos conllevan a todos a una mejora de nuestra calidad de vida. La tarde de hoy contamos con la presencia de la doctora Gabriela Jiménez Encalada. Ella es médico internista y especialista en endocrinología. La doctora Jiménez trabaja en la Universidad de Cuenca, es docente justamente de la Cátedra de Medicina Interna y Endocrinología en el Hospital Santa Inés y es parte del staff de médicos de la Casa de la Diabetes. Muy buenas tardes, Gaby. Un gusto poder compartir con usted este espacio y tratar un tema tan importante como el que vamos a tratar en la tarde de hoy. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes con todos y bienvenidos una vez más para poder dialogar, informarnos y educarnos todos en estos temas tan importantes sobre el cuidado de los pacientes con diabetes. Bueno, la tarde de hoy y bajo el pedido de ustedes que nos han hecho, vamos a hablar de un tema muy importante, pero para hablar de las complicaciones, creo que debemos poner en contexto a las personas que nos están escuchando, Gaby, y comentarles un poco qué es la diabetes y justamente esta prevalencia que existe en el caso de diabetes tipo 2. Bueno, pues la diabetes es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo secundarias a la hiperglicemia persistente, es decir, a niveles elevados de azúcar en la sangre, lo cual suele ser tóxico para muchos tejidos dentro de nuestro organismo, principalmente para aquellos que son el tejido a nivel ocular, a nivel renal, también en los nervios periféricos, y a largo plazo también nos pueden ocasionar complicaciones cardiovasculares, siendo principalmente la arteriosclerosis, como el infarto agudo de miocardio, un infarto al corazón, así como el evento cerebrovascular, un evento isquémico, un infarto a nivel cerebral, también complicaciones relacionadas con esta patología. Tenemos que tener en cuenta de que los cambios o las alteraciones que se producen en un paciente con diabetes no suelen ser únicamente en el tiempo en el que se le hace el diagnóstico. Se dice que 5 a 10 años antes de ese paciente ya vino con alteraciones, de ahí la importancia de siempre mantener una alimentación adecuada, actividad física y controlar los niveles del estrés. Justamente estamos frente a desde hace mucho tiempo tenemos esta otra pandemia que es la diabetes, que es a nivel mundial, las cifras cada vez en mayor número, cada vez en ascenso, y los países de Latinoamérica son uno de las zonas en los que más casos ha incrementado la diabetes. Entonces es algo a tener presente de que los niveles elevados en azúcar, no importa que sea poquito o que sea mucho, ya no son buenos y pueden ser tóxicos para nuestro organismo. Como usted bien lo ha dicho, la diabetes es la nueva pandemia del milenio, como la decían, nos han dicho en los últimos años, y quizás ahora estamos sabiendo por qué se va a incrementar tanto. La situación que hemos vivido, Gaby, durante el tema del confinamiento y del COVID, ha hecho que justamente nuestros adultos mayores, estén confinados, estén encerrados en sus hogares, no tengan el tratamiento adecuado, no tengan una alimentación, la actividad física recomendada. Y esto ha generado pues justamente el tema que vamos a abordar la tarde de hoy, las complicaciones. Sabemos que muchas de ellas no son generadas en espacios tan cortos como este tiempo, a veces, como usted lo decía, vienen ya por años atrás, pero es importante que vayamos haciendo una división en el tema de complicaciones y que vayamos ampliándoles cada una de ellas. Así es. Bueno, cuando nosotros hablamos de los adultos mayores, aquellos que tienen más de 65 años, estamos frente a pacientes mucho más frágiles, mucho más susceptibles de que las variaciones en los niveles de glucosa, de azúcar, puedan causarles complicaciones agudas. Llamamos nosotros agudas aquellas que se presentan justamente en un lapso de menos de 21 días, generalmente entre 7 a 15 días. Y en los adultos mayores son principalmente susceptibles a tener alteraciones por la reducción de los niveles de azúcar, lo que nosotros llamamos la hipoglicemia, como también las complicaciones que se suelen derivar de cuando no se administra de forma adecuada la medicación, especialmente la insulina. Entonces, cuando tenemos pacientes que dependen de otras personas o que no están
con todos sus 5 sentidos. Muchas veces los adultos mayores tienen episodios de olvidos, tienen episodios de confusiones. Entonces eso suele llegar a producir una mala administración de la medicación e incluso también una mala ingesta alimenticia o de hidratación. Entonces esto nos puede llegar a producir una complicación grave que es llamado el coma hiperosmolar, que es justamente cuando los valores de glucosa se elevan mucho, ¿sí? Pues generalmente son valores mayores a 600 miligramos, que suele ocasionar alteraciones del estado de conciencia. Los pacientes pueden estar desde somnolientos o incluso llegar, como dice su nombre, al coma. Entonces es muy importante tener en cuenta para aquellos que tienen padres, que tienen abuelitos, que tienen diabetes, son principalmente susceptibles a tener estas dos patologías. Tanto la hipoglicemia, cuando tenemos valores, incluso en los abuelitos podemos decir por debajo de 80 miligramos, que tal vez en otras personas uno podría alegrarse diciendo que los valores están bien, pero que en estos pacientes, al ser mucho más frágiles, pueden ocasionar síntomas, como en aquellos que tienen los valores muy elevados de glucosa. ¿Podemos, Gaby, hacer una diferencia entre la hipo y la hiperglucemia? Muchas de las veces la sintomatología está presente, otras de las veces se esconde con alguna otra complicación, pero, por ejemplo, los pacientes adultos mayores que usan insulinas humanas, ¿no es cierto?, como la NPH, que siempre es la duda del paciente entre la insulina humana y la insulina análoga, ¿qué deberían hacer y qué síntomas deberían aprender a reconocer para evitar una hipoglucemia severa, por ejemplo, sobre todo a la medianoche o a la madrugada, que es con mayor frecuencia se presenta en nuestros adultos? Bueno, primero es muy importante tener en cuenta qué medicación está utilizando el paciente. Aquellos pacientes que están utilizando insulina, y no solamente las de tipo humano, sino cualquier tipo de insulina, son pacientes que tienen susceptibilidad, que tienen riesgo de tener hipoglicemia, que tienen riesgo de tener bajones de azúcar. Pero además de la insulina, los fármacos conocidos como las sulfonilureas, que es la glibenclamida, que es ampliamente medicada en nuestro medio, la glimepirida, la glicacida, sí, los nombres comerciales por ahí, no sé si los voy a poder decir, pero hay que tener muy en cuenta que estos fármacos pueden causar incluso valores de hipoglicemia igual o más severos que aquellos relacionados con insulina. Entonces, primero es bien importante esto, saber qué medicación está recibiendo el paciente. Si el paciente está recibiendo alguno de estos fármacos, glibenclamida, glimepirida, glicacida, o está recibiendo insulina, es de buena práctica que ese paciente por lo menos se controlase una vez al día los valores del azúcar para ver cómo está. Porque ¿qué es lo que pasa en los adultos mayores? Muchas veces muchos de los síntomas, muchas de las alarmas que normalmente tenemos en nuestro organismo que nos hablan de que los niveles de azúcar están bajando, no están presentes, bien sea por la misma edad o bien sea por el uso de otros tipos de medicaciones que nos evitan la presencia de estos síntomas. En general, nosotros podemos tener las alarmas para decir que un paciente tiene hipoglicemia por la presencia, por ejemplo, de una sudoración fría, de un temblor fino en las manos, puede haber dolor de cabeza. Cuando se presenta en la noche, generalmente el paciente suele levantarse porque tiene ganas de ir al baño, o puede levantarse sudando, puede levantarse con taquicardia también, como una sensación no agradable de latido del corazón. Pero también muchos pacientes nos dicen que tienen como pesadillas, como que esa noche no duermen bien, como que tienen pesadillas, o incluso hay algunos que han presentado caídas, como que empiezan a tener movimientos y han tenido caídas que se caen de la cama. Todas estas cosas son importantes para reconocerlas, porque a lo mejor este paciente no nos estará haciendo hipoglicemias, como usted decía, a la madrugada, donde generalmente suelen ser más peligrosas porque suelen estar asociadas al desarrollo de arritmias, o durante el día. Entonces, si es que nosotros tenemos un paciente que utiliza este tipo de medicación, también es importante el mantener una adecuada ingesta, ¿sí? Una adecuada toma de alimentos. Se recomienda que aquellos que utilizan tanto insulina como las sulfonilureas tengan por lo menos 5 comidas en el día, ¿sí? Las 3 comidas principales y 2 colaciones que se llaman, en donde normalmente se recomienda que se utilice hidratos de carbono complejos. ¿Qué es esto? Es decir, que no sea un pan simple, o que no sea una galleta, sino que más bien sea algo de tipo integral, o que sea una fruta con fibra, de manera de que mantengamos niveles adecuados de la glucosa en la sangre y de que podamos prevenir el hecho de la hipoglicemia. Y también es algo bien importante de que si uno está recibiendo este tipo de tratamientos, especialmente la vía oral, especialmente glibenclamida, que es algo que se
médica, a mi gusto, demasiada ampliamente, que en general incluso se recomienda que en la vida no se debería dar a un adulto mayor, pero bueno, en el caso de que estuviéramos utilizando o alguno como glimetrida o uricacida, se dice que el paciente lo debería tomar antes de tomar algún alimento. Si es que el paciente no come por alguna razón, porque tiene que hacerse un examen, porque no alcanzó, porque tiene un viaje, porque tiene un ayuno, no debería tomar la medicación. Es decir, yo tomo la medicación únicamente si es que voy a comer, si no, no la tomo. Eso es algo bien importante, parece una tontería, pero en realidad muchas veces los médicos nos olvidamos de dar estas pautas a los pacientes que son importantes para evitar la complicación que es la hipoglicemia. Y en el caso de los pacientes que están utilizando insulina, siempre se recomienda el monitoreo, ¿sí? Por ahí mínimamente 3 veces a la semana para saber más o menos cómo están los valores de glucosa. Si nosotros empezamos a notar de que los valores empiezan a ser muy justos, si es que la persona ya empieza a tener valores menores a 100, entonces es algo bueno, obviamente, porque estamos controlando la diabetes, pero también aumenta el riesgo de presentar una hipoglicemia. Entonces es bueno comentarle al médico de que está empezando a tener esos valores un poco justos al momento en el que sea, para que a lo mejor el médico haga un ajuste en la dosis de insulina. Entonces todas estas cosas son muy importantes, pero para eso tiene que haber como todo un equipo, toda una alianza entre la familia como para poder ayudarle también al paciente, en este caso estamos hablando de un adulto mayor, como para evitar justamente estos problemas. Pero el reconocimiento de las hipoglicemias es fundamental, como les repito nuevamente los síntomas, la sudoración fría, el temblor fino, el dolor de cabeza, la sensación de hambre o en la noche, levantarse a orinar muchas veces en la noche, las pesadillas durante la noche, o incluso la sudoración que empapa las sábanas en la noche, también son indicativos de hipoglicemia. Eso es muy importante que ustedes lo reconozcan, por favor, y lo memoricen. Si usted tiene un familiar o usted tiene diabetes, recuerde que esta sintomatología nos está dando alertas de que puede ser de una baja de glucosa. Y como decía Gaby muy bien, todo paciente debería tener glucometría, porque la glucometría es la que nos permite saber si esos niveles o esos síntomas corresponden a una baja o a una subida de glucosa. Y es justamente a donde que vamos a ir a conversar. Pero antes de pasar a eso, Gaby, ¿cuál es la idea de la prevención? Usted ya nos decía, la alimentación, también nos habló de la parte de la medicación, ¿no es cierto? Que debería haber una revisión de dosis, tanto de la medicación oral como de la insulina en el caso que la utilicen. Pero recordemos también que la parte emocional, la parte de las situaciones estresantes también pueden causar complicaciones en nuestros pacientes y también se puede generar, claro, la mayor parte la va hacia una subida de glucosa, pero también pueden haber estos eventos adversos en el tema de la hipoglucemia. ¿Qué otra prevención podríamos dar para cerrar este tema de hipoglucemia y poder continuar con la siguiente complicación aguda? No, también es algo muy importante recalcar que la patología depresiva suele ser frecuente en los pacientes con diabetes y también aumenta en los pacientes adultos mayores. Entonces, aprender a reconocer los síntomas de nuestros familiares, por ejemplo, de que o duerma mucho o que no pueda dormir, o de que no tenga ganas de comer, no tenga ganas de salir, no tenga ganas de hacer nada, especialmente en el momento en el que estamos viviendo, en esta pandemia se ha visto que han aumentado muchísimo más las patologías psiquiátricas, tanto la ansiedad como la depresión. Entonces, si nosotros, especialmente en los adultos mayores, suele empezar a haber un negativismo a la ingesta, el paciente no quiere comer. Entonces, aquí también es importante hablar con el médico y decir, estamos frente a este caso, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita no quiere comer, está utilizando la misma cantidad de insulina, porque obviamente si es que el paciente reduce su ingesta alimenticia y entra en este estado de anedonia que se llama de no querer hacer nada, de no tener gusto por la vida, podemos empezar también a tener momentos de hipoglicemia, niveles de hipoglicemia que incluso pueden empeorar la patología cardiovascular, puede aumentar el riesgo de arritmias, como ya dije, incluso a veces puede haber muerte por hipoglicemia, generalmente suele producirse a la noche cuando hay niveles muy bajos de azúcar y se produce una arritmia fatal. Y, entonces es importante también aprender a reconocer estos síntomas que se podría decir también psíquicos o sentimentales,
de que si el paciente pudiera estar desarrollando un trastorno depresivo. Entonces, de ser así, o si que el paciente no quiere comer, que también suele ser algo bien marcado en los adultos mayores, disminuye su ingesta porque no quiere comer la dieta que supuestamente que uno le cambia, que en realidad es simplemente aprender a comer mejor o aprender a comer como deberíamos hacerlo con el tema de la patología que tenemos, pero es importante eso también, avisarle al médico para que sí mismo nos ayude con una atención calificada al respecto. De que sucede un episodio de hipoglucemia, que ya reconozcamos los síntomas, que ya se haya hecho una glucosa y tengamos un nivel menos de 70, ¿qué debemos hacer, Gaby? ¿Cómo podemos ayudar como familiares para sacar de este estado a nuestro paciente o a nuestro familiar en este caso? Bueno, primero hay que aprender a saber que existen dos niveles de hipoglicemia, por decirlo así. Antes se decía el leve, el moderado y el grave. En realidad ahora simplemente decimos el leve y el grave. Y cuando es una hipoglicemia grave es cuando el paciente no es capaz por sí solo de poder ayudarse, de poder recuperarse de la hipoglicemia, que es generalmente cuando tenemos alteración del estado de conciencia. El valor de la hipoglicemia en realidad no es tan importante porque un paciente puede tener 30 de glucosa y estar despierto, como otro puede tener 65 y estar desorientado. Entonces, más que nada, nosotros vamos a hablar de hipoglicemia cuando tenemos un valor menor de 70, incluso se empieza a decir hasta valores menores de 80, en aquellos diabéticos tipo 2 con mucha insulinoresistencia. Pero bueno, más o menos pongámosle en el 70. Si yo tengo un valor menor de 70 y estoy sintiendo sudoración, estoy sintiendo temblores, entonces lo mejor es consumir, puede ser varias cosas. Puede ser un jugo natura, perdón que diga la marca, pero es aquí, o bueno, también el jugo pulp, que es decir, que tiene azúcar, un vaso de un jugo de estos, puede ser un vaso de una gaseosa con azúcar también, puede ser un sobrecito de azúcar. Eso lo podemos consumir y volvernos a controlar la glucosa más o menos en 15 a 20 minutos. Si es que llegara a seguir baja, incluso podemos consumir una dosis más o menos hasta que nuestros niveles de azúcar estén por lo menos por encima de 100, entonces vamos ahí controlando. ¿Qué pasa si es que el paciente no está despierto, está desorientado, está somnoliento, está inconsciente, ¿sí? Entonces, en este momento, lo que la familia puede hacer, obviamente, primero llamar al 911, decir, tenemos un paciente con un bajón de azúcar, con una hipoglicemia, como les digo, no importa el valor, puede tener 62, es una hipoglicemia grave porque el paciente está con alteración del estado de conciencia, no puede comer, hay el riesgo de que más bien la comida se le vaya a los pulmones, lo que se llama una aspiración, entonces eso es una hipoglicemia grave. Entonces, a veces lo que se puede recomendar es poner un poco de azúcar debajo de la lengua para ver si es que hay una absorción, pero por ejemplo se recomienda que todo paciente con diabetes tipo 1 o paciente con diabetes tipo 2 que utiliza múltiples dosis de insulina, debería tener una ampolla de glucagón en su casa. ¿Sí? ¿Qué es el glucagón? Es una inyección asimismo que cuando el paciente tiene este tipo de hipoglicemia grave, cualquier persona, no es necesario que sea un médico, un familiar, un vecino, cualquier persona se la aplique en forma intramuscular para que pueda recuperarse de esa hipoglicemia. Sí, pero cuando son estas hipoglicemias leves, del mismo paciente, entonces lo que tenemos que hacer, como les digo, es una bebida azucarada o puede ser un sobrecito de azúcar y controlarnos después. ¿Qué suele pasar? Generalmente dice, tengo un bajón de azúcar, entonces me comí hornado y me tomé 3 vasos de Coca-Cola y después me comí un postre. No es tan así, ¿sí? Entonces, generalmente, como les digo, un vaso, 250 mililitros, ¿sí? Puede ser de una gaseosa azucarada, puede ser de un jugo azucarado o un sobrecito de azúcar. Eso es la cantidad adecuada como para poder recuperar de una hipoglicemia. Y me podría tomar una nueva dosis, una nueva ración, si es que yo vería a los 15, 20 minutos que mi glucosa sigue baja, ¿sí? Pero en general siempre frente a una hipoglicemia, nuevamente, hay que llamar al médico y no se diga una hipoglicemia grave, pues obviamente tenemos que llamar a emergencias, ponerle un sobrecito de azúcar si es que bajo la lengua, si es que no tenemos el glucagón, y si no, aplicar el glucagón hasta que venga la ayuda, hasta que venga el personal de emergencia. Esta parte es muy importante porque muchos de nuestros pacientes adultos mayores, sobre todo cuando hay un cambio de medicación o un cambio de dosis, se descuidan con el tema de, por ejemplo, su última alimentación de la noche. Entonces, a veces la alimentación es un café con un pan, ¿no es cierto? Que es una alimentación muy básica para poder cumplir los requerimientos alimenticios que tienen.
Entonces recuerden ustedes que siempre que su médico le dé insulina, ustedes deben preguntar cómo actúa esta insulina, cómo actúa la medicación y qué debería hacer, cuántas comidas debería hacer. Recordemos que los adultos mayores van disminuyendo su apetito y van comiendo cada vez en menos cantidad. Y como nos decía la doctora, debemos hacer esta parte, debemos informar para que el médico revise la dosis de medicación o insulina que el paciente está tomando. Esto es muy importante conocer y como habíamos dicho, pero también hay otra patología aguda, Gaby, que a veces se repite con mucha frecuencia y que las personas que de pronto abandonaron su tratamiento por algún motivo regresan hasta con síntomas, ¿no es cierto? Así es. Pues aquí tenemos en cambio todo lo contrario, ¿no es cierto? Es la complicación que se puede producir cuando nosotros o cuando el paciente no está aplicándose adecuadamente la medicación o cuando definitivamente hay un abandono de la medicación que puede pasar mucho. Justamente en esta época de pandemia pasó que a lo mejor no tenía quien le llegue la medicación, se le terminó, no sabía si es que había, le daba miedo salir a comprar, el médico ya no le controló desde que se empezó la pandemia, entonces muchos pacientes abandonaron la medicación y eso ha traído muchas complicaciones. En los adultos mayores también suele sumarse a esto el hecho de que tienen predisposición por ahí a hacer cierto tipo de infecciones, principalmente las infecciones urinarias, como es en el caso de las mujeres, o infecciones respiratorias, más allá del COVID, porque no todo es COVID en la vida, e incluso también afecciones en la piel. Entonces, todas estas cosas, un mal control metabólico al no recibir la medicación, al cambiar sus hábitos alimenticios, que fue otro de los problemas que tuvimos en esta pandemia, el estrés del confinamiento, sumado a una infección, entonces eso va a producir que los valores del azúcar se disparen, ¿sí? Entonces podemos empezar a tener pacientes que tengan 500 de glucosa, 600 de glucosa, 800 de glucosa, y mientras más alto el valor de glicemia, más cerca la posibilidad de esta complicación que es el coma hiperosmolar, o también lo que se llama la cetoacidosis diabética, que es cuando el paciente deja de colocarse la insulina, ¿sí? Por ejemplo, un paciente, tanto un diabético tipo 1 como un tipo 2 que utiliza insulina, que abandonan la colocación de la insulina, entonces, y se puede producir esto mucho más, suele ser gatillado, suele ser desarrollado con la presencia de una infección. Entonces, nuevamente, dar la importancia de el automonitoreo, ¿sí? Los diabéticos, perdón, los pacientes con diabetes tipo 1, es importante, ellos tienen que hacer sus múltiples controles para saber incluso hasta qué dosis colocarse antes de las comidas, pero los pacientes con diabetes tipo 2 que utilizan múltiples dosis de insulina también tendrían que hacer este tipo de controles, y aquellos pacientes con diabetes que utilizan insulina, diabetes tipo 2, como le repito nuevamente, lo ideal sería un control diario, pero si no mínimamente 3 veces a la semana. Esto es importante porque yo he visto pacientes ahora que no se han controlado la glucosa desde marzo. Ayer nomás vi una paciente que, ¿cómo estará la glucosa? No sé, se me terminaron las tiras, ya nadie me dio, me daba miedo salir a comprar, entonces no tenemos idea. Entonces estamos empezando a ver pacientes que llegan con 300, con 400 de glucosa. Y obviamente al estar tan alta la glucosa también predispone a la presencia de infecciones. Entonces se vuelve todo un círculo vicioso. Estoy con la glucosa alta, soy más susceptible a tener infección, la infección hace que me suba más el azúcar. Entonces todo esto me va a predisponer a poder hacer una de esas complicaciones que incluso pueden ser fatales, pero que también aumentan la morbilidad, es decir, aumentan el mal estado del paciente, pueden incluso a largo plazo hacer que el paciente disminuya su sentido de bienestar, incluso su estado sensorial, como que después de una internación los adultos mayores cada vez pueden presentar desorientación o pueden empezar a tener olvidos. Para un adulto mayor, una internación es como si fuera un accidente, es un episodio muy traumatizante porque incluye salir de su rutina, salir de sus familiares. Entonces, generalmente un adulto mayor después de una internación no es igual a aquel que entró a la internación. Entonces, es muy importante controlar a nuestros abuelitos, controlar a nuestros papás, hacerles el control del automonitoreo, que se coloquen la insulina, que tomen la medicación, que cumplan con el plan de alimentación y que hagan algo de actividad física, porque la hiperglicemia, como les digo, puede producir
susceptibilidad a infecciones, puede producir complicaciones agudas y puede incluso llegar hasta el coma, que puede causar la muerte en algunos pacientes. Eso es muy complicado porque muchas de las veces el cuerpo tiene niveles muy elevados de glucosa por muchos días, ¿no es cierto? Y el paciente no sabe reconocerlos, el paciente está tranquilo, el paciente no siente nada, porque siempre hemos dicho que la diabetes no duele, que la diabetes no nos da un malestar para decir que está ahí, que nos está molestando, como un dolor de espalda, como un dolor en el brazo, no. La diabetes está muy pacífica en nuestro cuerpo y está dándonos síntomas. Y justamente eso es lo que debemos prevenir. Y para prevenir estas situaciones debemos hacernos el automonitoreo. Como usted dice, por ejemplo, llegan los pacientes y dice, hace un mes me hice un examen y estaba en 120. ¿Cuántas veces al día varía la glucosa, Gaby? Todo el tiempo, y con las comidas varía mucho más. Y dependiendo de lo que comemos, varía más todavía. Justamente una anécdota que el día de hoy tuve una paciente que llegó orgullosa con sus automonitoreos en ayunas, 125, 160, 130. Claro, y cuando llega el momento de revisar la hemoglobina glicosilada, aquel examen que se hace cada 3 meses para saber el promedio de la glucosa, no estaba en metas, estaba en 8.5. Y casualmente, como se había olvidado de hacer la hemoglobina glicosilada, se la hizo ese instante y le hicieron una glucosa en el laboratorio, tenía 300 de glucosa, porque se había tomado una colada de máchica con un pan de agua. Entonces, por eso es importante el automonitoreo. Les voy a decir lo mismo que le dije hoy a la paciente. Para eso sirven los controles del azúcar, para saber cuánto sube mi azúcar cuando yo consumo ciertos alimentos. Entonces, el hecho de consumir las famosas coladas que son tan populares entre nuestros adultos mayores, la colada de máchica, la de avena de plátano, la de muchísimas avenas que ya este rato ya ni, de harinas, perdón, ya este rato ya ni me acuerdo. Generalmente estos tienen mucha carga de azúcar, tienen mucha carga glicémica que se llama. Entonces, porque se absorbe rapidísimo esa colada, esa harina, entonces me sube mucho y muy rápido la glucosa. Entonces, ahí fue la prueba de por qué, a pesar de sus maravillosos controles que la paciente me mostraba, tenía igual una alteración en su hemoglobina glicosilada, porque el azúcar no es todo el tiempo igual, sube y baja, incluso por nuestro estado de ánimo, por nuestra actividad, ¿sí? Por eso se recomienda siempre la actividad física, porque es una buena forma de que el cuerpo consuma calorías y reduzca los niveles de glicemia, porque eso siempre se hace hincapié en la alimentación, porque se trata de decir aquellas comidas, aquellos alimentos que no le suban tan rápido el azúcar. Entonces, por eso es importante el automonitoreo. Obviamente que lo ideal, que sería hacer 7 controles, es molestoso, es caro, pero de vez en cuando vale hacer esto, hacer el ejercicio de saber cuánto me está subiendo el azúcar con lo que yo como, con aquello que el paciente sabe que no debe comer, pero que lo hace porque dice no debe pasar nada. Entonces, de vez en cuando es bueno controlarse como para ver a cuánto me sube cuando yo me como mi locro de papas con fideos, o cuando yo me como mi colado de máchica con pan y dulce, o a ver, ahora que viene la colada morada con la guagua de pan. Entonces es bueno saber el por qué uno tiene que evitar en lo posible ese tipo de alimentos con mucha carga de hidratos de carbono, porque ya ve que venía maravilloso, venía en 120, de repente come eso y está en 300. Entonces es por eso justamente que se recomienda el automonitoreo, y porque ese 300 puede hacer que esta paciente tenga susceptibilidad nuevamente a infecciones, ¿sí? Porque empieza a eliminarse azúcar por la orina, eso hace que las bacterias se proliferen y puede producirse una infección urinaria, o puede producirse infecciones en la piel, o en sí disminuye nuestras defensas, que en este momento no es lo ideal, justamente por el momento epidemiológico que estamos pasando. Y como usted dice, debemos saber cómo nuestro cuerpo actúa luego de haber comido uno u otro alimento. Es por eso que es importante no realizarse una glucosa solo en ayunas, porque la de ayunas es la más adecuada, es el resultado más acertado, porque venimos de un periodo muy largo donde que nuestro cuerpo no tiene alimentos. Pero también tenemos la posibilidad de hacer lo que se llama la glucosa postprandial, que es justamente después de 2 horas de haber ingerido el alimento, y es ahí donde que vamos a poder notar esa diferencia de cómo ese alimento nos subió o nos mantuvo la glucosa.
Entonces, a veces es importante también hacer cada cierto tiempo una glucosa en ayunas y ir variando otros controles durante el día. ¿Usted cómo les recomienda más, una pre o una postprandial? En general, yo les recomiendo que se hagan una glucosa en diferentes momentos del día, una vez al día. O sea, por ejemplo, un día puede ser antes del desayuno, otro día puede ser antes del almuerzo, otro día puede ser antes de la merienda. Y lo que yo siempre les digo, si usted tiene ganas de comer algo, cómaselo y después mírase la glucosa y usted solito me va a decir si es que tiene que seguir comiendo eso o no. Entonces, los mismos pacientes me dicen, ya dejé el helado porque el azúcar se me va a 300, ya no estoy comiendo tantas papitas porque se me sube mucho el azúcar. Entonces es importante esto. Y ahora en la época en la que se viene también mucho más, porque se nos viene las guaguas de pan, la colada morada, después se nos vienen los, si es que tienen chiquitos o nietos, los dulces de Halloween, después ya se nos viene, como digo yo, la peor época del año para los pacientes con diabetes, que es las novenas, las cenas y todo, a pesar de que ahora posiblemente sea un poco más restringido, pero una u otra cosa por ahí puede que exista o que se les regale por lo menos para que prueben. Entonces es importante mantener adecuada la alimentación porque eso es la base, porque las personas muchas veces piensan que solamente tomando la medicación o solo colocándose la insulina y ya está, pero la alimentación, la actividad física, el bienestar mental también son parte de esas patas para mantener esa mesa erguida que es el tratamiento de la diabetes. Debemos prevenir y en la prevención está el éxito de cualquier tipo de complicación. Mejor dicho, no la llegaremos. Pero en el caso, Gaby, es importante que nuestros pacientes sepan que puede haber un coma hiperglucémico o también llamado coma diabético. Y este coma precisamente no es solo en un diagnóstico o para descubrir la enfermedad, sino se puede repetir durante el tiempo, durante diferentes estados, diferentes procesos en la vida del paciente. ¿Cómo el paciente puede aprender a reconocer que está pasándole esto o que puede caer en un coma? Porque tampoco el valor influye mucho. Bueno, depende también el tipo, ¿no? Nosotros podemos tener lo que en el ardid popular le dicen el coma diabético, pueden ser dos entidades, puede ser la cetoacidosis diabética o puede ser el coma hiperosmolar. La cetoacidosis diabética, que es aquella causada en pacientes que requieren insulina y dejan de colocarse la insulina o hay alguna causa que aumenta los requerimientos de insulina y no es suficiente con lo que están realizando, y lo que es el coma hiperosmolar, que generalmente más bien es por un exceso de glucosa. ¿Cómo reconocer un poco los signos, los síntomas de la cetoacidosis diabética? Pues generalmente el paciente va a empezar a tener los síntomas cardinales, los síntomas típicos a los que nosotros les relacionamos con la diabetes, que es tener mucha sed, orinar mucho, tener mucha hambre y la pérdida de peso. Si a esto nosotros le sumamos que el paciente tenga dolor abdominal o que tenga una respiración agitada, así como si el paciente estuviera cansado, así que el lenguaje médico se llama la respiración de Kussmaul, que es estar respirando así, justamente como si el paciente estuviera cansado. Todas esas cosas donde están hablando de que a lo mejor el paciente está desarrollando una acidosis, entonces va a ser importante la atención urgente de ese paciente, mucho más si tenemos valores por encima de 250. Como nos había dicho Fernanda, aquí no es muy importante el valor de la glucosa, sino los síntomas. Mucha sed, orinando mucho, pérdida de peso y esta respiración agitada o el dolor abdominal. ¿Qué pasa en cambio con el coma hiperosmolar? El coma hiperosmolar, que es más frecuente en los adultos mayores, este suele relacionarse más bien con pacientes de que dejan de colocarse la medicación, dejan de colocarse la insulina por un largo periodo de tiempo. Y esta más bien es una patología que se va desarrollando en días, incluso hasta semanas, en donde lo más notable va a ser la deshidratación del paciente. El paciente también puede tener mucha sed, también puede orinar mucho, pero se le va a ver francamente seco, deshidratado. Entonces uno le puede ver la piel muy seca, la lengua seca, los ojos hundidos, ¿sí? Y la alteración del estado de conciencia. Entonces puede haber que haya cambios en el paciente, si el paciente era como muy activo, como muy sociable, de repente que no hable, que no quiera salir.
o que se encuentre desorientado, que no sepa su nombre, no reconozca a sus familiares, o directamente ya que el paciente esté somnoliento, que no se despierte, o que esté en coma. Esta enfermedad sí se relaciona más bien con valores elevados de glucosa. Se dice que cuando el paciente tiene más de 600 de glucosa, nosotros podríamos sospechar un coma hiperosmolar y los grados de deshidratación. Entonces, esta última entidad es mucho más grave, se asocia con mayor frecuencia de mortalidad. Como les decía, generalmente en estos casos el paciente suele tener después secuelas, principalmente neurológicas. Entonces es bien importante controlar que los pacientes con diabetes, los adultos mayores, se estén colocando la insulina, estén tomando la medicación, estén hidratándose, se estén alimentando, porque esto suele pasar en los pacientes que no tienen un adecuado control o un adecuado acceso a su medicación, muchas veces que dependen de terceras personas para que se le aplique la medicación. Entonces eso ha pasado muchas veces que los abuelitos les ponían la medicación, la insulina a sus hijos, sus nietos, y por el tema de la pandemia dejaron de ir a verles. Entonces de repente hacen estas complicaciones. Y se ha visto que ciertos eventos son gatillantes, son aceleradores de esta patología, como son las infecciones, como son la hemorragia digestiva, por ejemplo, que el paciente tenga una úlcera, la úlcera de sangre, eso aumenta los niveles de glucosa y puede desarrollar esta patología. También los eventos trombóticos o un infarto agudo de miocardio. Entonces, todas estas cosas a las que el paciente con diabetes tiene mayor predisposición para desarrollar, a su vez puede complicarse con esta patología. Entonces, nuevamente es importante controlar que el paciente esté comiendo, que el paciente se esté colocando la insulina, se esté tomando la medicación, se esté hidratando, de si hay algún cambio en la forma de ser del paciente, tener un poco más de atención, si está comiendo, si no está comiendo, porque como ya dijo Fernanda también, la diabetes no duele, la diabetes no cambia uno de color, sino simplemente ya empieza a dar sintomatología cuando ya tenemos estas complicaciones. Entonces, para poderle prevenir, es importante tener en cuenta todas estas medidas. Usted dice, Gaby, debemos prevenir, y creo que hoy en la tarde esa palabra va a estar muy en nuestra conversación, porque debemos hacer que si nuestro paciente tiene ya un diagnóstico con diabetes, debemos hacer las cosas bien para que no se desencadene otra patología asociada, que ese será otro tema para conversar, las complicaciones crónicas que deriva la diabetes, y que es a las que definitivamente nunca debería llegar a un paciente, porque ahora el tratamiento para la diabetes es completamente adecuado. Es un tratamiento que está al alcance del paciente, que si el paciente lo conoce, si el familiar le acompaña, pues el paciente no debería ser, la persona con diabetes no debería ser ni complicaciones agudas, mucho menor crónicas. Y yo creo que hoy hemos despejado muchas de las inquietudes que ustedes nos han planteado en sus mensajes de Facebook, en sus mensajes de Twitter o en los mensajes por interno. Recordemos que si tenemos un síntoma es ya una alerta que debe ser tratada por el médico especialista o su médico de cabecera. No esperemos a que la diabetes nos presente grandes síntomas para comenzar a actuar. Con pequeñas alertas, con nuestro glucómetro, ¿no es cierto? Si nuestro glucómetro nos saca unas 2 letritas que dice high, ese high es porque el glucómetro ya no puede leer más de 599, entonces seguro será de 600 para arriba, en el caso de la hiperglucemia. Y en el caso de la hipoglucemia, por ahí de pronto nos sale un low, que no sabemos qué, estamos pensando que nos pone LOBE, como decía por ahí algún paciente que me hacía reír un día que le había salido eso. Quizás es una glucosa extremadamente baja que ya también tenemos que actuar. Pero Gaby, ¿qué otra cosa más usted considera que el paciente debe saber, a más de lo dicho, para poder cuidar su salud y evitar estas complicaciones? Bueno, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, a los pacientes en general, es que ellos tienen que hacerse cargo de su enfermedad y que la enfermedad no les debe vencer a ellos, sino ellos aprender a vencerle a la enfermedad, ¿sí? Entonces, primero el paciente debe saber qué medicación toma, las dosis, a qué hora las toma, ¿sí? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con muchos adultos mayores que dependían de sus nietos, de los cuidadores, para darles la medicación, y de repente se perdieron, ya no pudieron ir, ya no les pudieron mantener el trabajo y no saben ni qué se colocan, ni cuántas dosis? Entonces
Por ejemplo, también hoy hubo una paciente que me decía que como no se acordaba cuánto le colocaban de insulina, decidió ponerse 2, porque le pareció que eso estaba bien, o sea que no era ni mucho ni poco. Entonces, es importante adueñarse de la enfermedad. Entonces, para adueñarse de la enfermedad tenemos que saber de la enfermedad. Entonces, tenemos que saber cuál fue mi último nivel de hemoglobina glicosilada, qué medicación es la que estoy tomando, a qué hora es la que tengo que tomar, de manera de que propiamente nosotros podamos tomar conciencia de las cosas que estamos haciendo. Asimismo, podemos informarnos acerca de qué alimentos son los más recomendados, cuáles son aquellos que no debería comer, que muchas veces, e incluso también en todas las consultas, son muy limitadas de tiempo. Y también hay como este pensamiento de que solamente el médico es el que le tiene que decir algo, cuando en realidad es el equipo de salud el que tiene que guiar y tratar al paciente con diabetes. Entonces es bien importante, por ejemplo, si se puede, acudir a una nutricionista o acudir a charlas acerca de la alimentación que se necesita para la diabetes. También el tema, como les decía, bien importante de reconocer si es que no está desarrollando algún tipo de síntomas de depresión o de ansiedad, porque también podemos apoyarnos en esta parte del equipo de salud, sea el psicólogo, sea el psiquiatra, porque se ha visto que hay mucha relación también, es la famosa diabetes emocional que dicen los pacientes que muchas veces no es tal, que no es porque ha sufrido mucho, le dio diabetes. Obviamente que eso también influyó, pero es un conjunto de otras cosas. Entonces, asimismo, como damos tratamiento para la parte metabólica, también es importante tratar la parte psíquica, tratar la parte física, hacer actividad física. Entonces, es todo un equipo de salud. Entonces, yo sí recomendaría mucho, especialmente el tema de la alimentación, el de aprender a educarnos, de saber qué alimentos son los que mayor índice glicémico tienen, cuáles son los que más me suben el azúcar, cuáles son los que menos me suben el azúcar, y aprender también o poder reconocer qué actividad física va a ser la mejor para mí porque es la que más me gusta, porque es la más segura para mí. No es lo mismo hacer actividad física a los 30 que a los 70. El CrossFit no es para todos, incluso dentro de las personas de menor edad. Entonces, para todas estas cosas es importante también la autoeducación. Y para eso, bueno, tenemos acá al Centro de la Casa de Diabetes también, que es un referente para este tipo de actividades. Justamente es importante que ustedes tomen el control de su diabetes. Como siempre lo dice el lema mundial, la diabetes no discrimina y da a toda la población. Recordemos que todos podemos tener un diagnóstico de diabetes tarde o temprano y si cumplimos algunas características que pueden ser totalmente prevenidas. Como bien lo ha dicho Gaby, el Centro Médico de la Casa de la Diabetes está pues abierto, abrió ya sus puertas para atenderles con esta integralidad que el tratamiento lo requiere. El tratamiento de la diabetes debe ser manejado por un equipo multidisciplinario que esté capacitado para poder lograr que usted se adhiera de manera correcta al tratamiento y sepa cómo actuar en cada uno de estos espacios. Realmente, Gaby, el tiempo es oro. Nosotros nos podríamos quedar conversando toda la tarde, pero ya casi hemos cumplido una hora y ni lo hemos sentido. Así es que para despedirnos de todas las personas que nos están viendo esta tarde, pues déjenos su mensaje final y una recomendación de qué hacer para poder seguir con su óptima salud, porque con diabetes se vive muy bien. Exactamente, pues eso es el principal mensaje que yo quisiera dejar a todos los pacientes, que tener diabetes no es el fin del mundo, que tener diabetes y tener una salud adecuada y llevar una vida adecuada es totalmente compatible, que si, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos por ahí a tomar un par de pastillas o a colocarnos un poco de insulina, pero eso comparado con el hecho de no desarrollar complicaciones y de llevar una vida plena, la verdad vale totalmente el esfuerzo. Entonces, los invito a empoderarse, los invito a autoeducarse, los invito a ganarle a la enfermedad, a ponerle una buena predisposición, un pensamiento positivo, porque con diabetes se puede hacer absolutamente todo. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Jiménez. Ustedes se pueden encontrar en los consultorios del Hospital Santa Inés y también en el Centro Médico de la Casa de la Diabetes.
Y pues hemos terminado otro programa más de nuestros jueves hablando con los especialistas y los expertos en temas de gran importancia. Recuerden ustedes que pueden hacer sus citas al 288-9045. Estaremos gustosos de conocerles, de apoyarles, de educarles y de sobre todo hacerles saber que ustedes son pacientes que tienen diabetes, mas no la diabetes les tiene a ustedes. Ha sido un gusto poder compartir esta tarde. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros esta tarde. Un abrazo a su bebé que le oíamos por ahí que le estaba haciendo compañía. Al Juan Martín, un besito. Y pues un abrazo a todos ustedes. No dejen de escribirnos por los temas que quieren seguir, que sigamos tratando para que ustedes se sigan educando. Una buena tarde. Muchas gracias.